¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de Vida sin Límites. Hoy quería hablarles del tema sobre la timidez. Varias personas me han preguntado, varios conocidos, amigos, ¿cómo hago para hablar o para hacer charlas, conferencias, para hablar en el canal? Por la timidez, ¿cómo hago para vencer ese miedo, ¿no? Que ellos dicen que mucha gente tiene de pánico escénico, que se llama. O hablar en público, pero no incluso quedar mal. El miedo a quedar mal, el miedo a qué opinarán. Justamente, bueno, la idea de este vídeo es pasarles tres tips, tres formas de empezar a cambiar un poco esa mentalidad. La timidez es la inseguridad sobre la opinión de los demás, o sea, qué opinarán los demás, qué van a decir de mí, qué opinarán de mí, qué dirán, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que entender que es un pensamiento egoísta, porque estamos todo el tiempo pensando en nosotros. ¿Qué opinan de mí, de mí, de mí? O sea, ¿qué opinarán, qué dirán, cómo pensarán? Eso es un pensamiento muy egoísta que nadie nos dice. La persona tímida en sí, en ese sentido, cuando habla con alguien es muy egoísta porque está centrada continuamente en él o en ella, ¿no? Pensando qué van a opinar, qué dirán, caeré bien, no caeré. Es continuamente yo. El miedo a no caer bien a la persona, el miedo a hacer el ridículo. Ahora también hay que ver con quién somos tímidos, en qué lugares o con qué personas o qué situaciones. Por ejemplo, tal vez en la casa no, con nuestra familia, la persona con la familia no es tímido y con el grupo de estudio, de trabajo, de amigos, es decir, hay lugares que sí, hay lugares que no. Eso sirve mucho también para ver, estudiarnos a nosotros mismos, cómo actuamos y cómo pensamos en ese momento en el que no somos tímidos y poder aplicar ese pensamiento en lo otro, en lo que nos está afectando. Porque obviamente la mente se bloquea por el miedo a hacer el ridículo o a caer mal, o a quedar mal. Al bloquearse la mente, justamente hay personas que quedan incluso sin palabras, no saben qué decir, y muy estáticas, como que no se mueven. Hay tres formas, como decía antes, de ser más seguro, de tener más seguridad en uno mismo. La primera es aprender a respirar. Porque cuando estamos en peligro o en tensión, con estrés, la respiración es muy corta o muy rápida. Entonces no estamos respirando profundo, tranquilo. Cuando dormimos, la respiración es normal, es perfecta. Cuando la mente está calmada, la mente se calma. La parte reptiliana de nuestra mente, que es la que nos hace correr si nos persigue un tigre, se activa con el estrés, bueno, cuando tenemos miedo, etcétera, etcétera. Pero si aprendemos a respirar, si respiramos antes incluso de hablar, o cuando creemos que nos va a venir ese ataque de ansiedad o de timidez, aprendemos a respirar profundo, entre 3 y 5 veces, enviamos más oxígeno al cerebro, la mente se calma. Esa alarma que se prende en la mente se calma. ¿Por qué? Porque al estar respirando así, la mente entiende, tu subconsciente entiende que no hay peligro. Porque cuando estás en peligro, la respiración es mucho más rápida, agitada o entrecortada, o casi que no respiramos a veces. Y al respirar profundo y tranquilo, la mente se calma. Y ahí cuando se calla, es cuando se calla la parte emocional, esa vocecita que no nos deja vivir. Al respirar de esa forma, la parte emocional se calla y empezamos a pensar con la parte lógica. Se activa la parte lógica de la mente. Entonces tenemos un pensamiento coherente, lógico y mucho más fácil de controlar. Ahí estamos en control total. Cambiar sobre todo, otra cosa es cambiar el enfoque. Porque como dije antes, la persona tímida está pensando en él o en ella continuamente. De qué van a pensar, qué dirán, caeré mal, caeré bien. Cambiar el enfoque significa centrarnos en la otra persona con la que estamos hablando. O al público que nos estamos dirigiendo. Pensar, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Para hacer que la otra persona o el público, sea quien sea, se sienta bien. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo colaborar? ¿Qué puedo dejarle a esta persona? ¿Qué le puedo enseñar? Al cambiar el enfoque y estar pensando en otro o en los otros, no en nosotros, nos quita esa tensión, porque ya no estamos pendientes de cómo nos ven, sino cómo nosotros vemos a los otros. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Para caer bien, qué podemos dejarle a esa persona. Al cambiar ese enfoque, es algo casi mágico, cambia muchísimo aquí adentro. Está más activa la parte lógica y la parte tranquila, la parte coherente de estar pensando cómo podemos ayudar. A no estar centrados solo en nosotros, en pensar cómo nos van a ver, cómo podemos caer bien, qué puedo decir, qué no puedo decir. Eso es caótico. Al cambiar, repito, al cambiar el enfoque y centrarnos en el otro o en las otras personas, ya se anula ese problema, casi que se elimina.
Las personas, hay cosas que, hay algo que es muy importante entender. Las personas van a olvidar lo que dijiste. Las personas van a olvidar lo que hiciste, pero no van a olvidar jamás cómo las hiciste sentir. Si logras hacer que una persona se sienta bien estando contigo y hablando contigo, va a volver a querer hablar contigo. Porque todos buscamos personas que nos hagan sentir bien. No nos gustan en general las personas egoístas, las personas que solo piensan en sí mismas. Y cuando una persona está en ese estado de timidez, está pensando solo en sí mismo, en cómo caer bien, qué decir, qué no decir, cómo actuar, o sea, yo. Y por eso es importantísimo cambiar el enfoque. Esto es muy importante, lo vuelvo a repetir. Las personas van a olvidar lo que dijiste y van a olvidar lo que hiciste, pero jamás olvidarán cómo las hiciste sentir. Entonces, enfocándonos en eso, es más fácil poder hablar ante un público, ante una, dos o mil personas, da igual. Trabajar la confianza también es muy importante, porque hay que entender que no le debes nada a esas personas con las que estás hablando. No te van a solucionar tu vida, no le debes nada a esas personas. Simplemente son personas a las que tú puedes apoyar o ayudar. Si son personas negativas, personas tóxicas, ya hay un vídeo que yo hice de cómo lidiar con personas tóxicas. Lo mejor es ignorarlas. Y si no se puede, o sea, me refiero, mejor es no verlas, pero si están en el trabajo o son parte de tu vida social diaria, lo mejor es ignorarla o no darle realmente importancia porque no la tienen. Primero no la tienen. Y lo que ellos digan es responsabilidad de ellos. Lo que las personas piensan es responsabilidad de ellos, no tuya. Entonces, si tú estás enfocado en poder ser lo mejor, la mejor versión de tú mismo, y en cómo poder ayudar, cómo poder caer bien a la gente, no en el sentido de cómo estar pensando continuamente cómo caer bien, porque es imposible estar bien con Dios y con el diablo. O sea, caerle bien a todo el mundo es estresante. Es imposible y querer hacerlo es estresante. A lo que me refiero es pensar, ¿y cómo puedo ayudar a esa persona? ¿Cómo puedo hacer que se sienta bien? Entonces ahí cambia todo el enfoque que teníamos, el enfoque erróneo que teníamos antes. Eh, si estás en un grupo de personas dando una charla, es justamente pensar cómo puedo contribuir, o si estás en una clase, hay gente que le da miedo levantar la mano y participar en un grupo. Pero si tú cambias el enfoque, en vez de estar pensando, no levanto la mano porque tengo miedo a caer mal, a hacer el ridículo, a qué dirán, si en vez de eso estás pensando, ¿cómo puedo contribuir al grupo? ¿Qué puedo hacer para que esto salga mejor? ¿Qué puedo aportar? Ahí cambia totalmente el enfoque. Ya no estamos centrados en nosotros, sino en ayudar a un grupo, por ejemplo. Estamos en un grupo de estudio, en cualquier tipo de grupo, que a mucha gente le da vergüenza, le da pánico levantar la mano y participar. En clase, sobre todo eso se ve mucho en los niños. No solo en niños, ocurre a todo nivel. Yo me acuerdo cuando era niño tenía ese problema de que si me equivoco, que van a decir que voy a quedar mal, etcétera, etcétera. Todo lo negativo que adentro, que el 90% de todo eso es basura, no sirve para nada, basura mental. Y cuando logré cambiar ese enfoque y ver que podía aportar al grupo, que podía hacer algo, cómo podía ayudar, pensando en cómo podía colaborar, el enfoque cambia totalmente la perspectiva. Ya no hay esa timidez, no es necesaria, porque no estoy centrado en mí, en pensar qué pensarán, qué dirán, o sea, yo. No, estoy pensando en el grupo, en otro, en otras personas. Y bueno, básicamente es eso lo que quería compartir con ustedes, un video cortito, que no es fácil, sé que no es algo sencillo que se hace de la noche a la mañana, pero cambiando de a poco, todo proceso de cambio todo hábito lleva más o menos 21 días, tal vez menos, tal vez más, depende de cada persona, pero cambiar un hábito lleva más o menos eso. Y es un ejercicio que hay que hacer todos los días, es algo que es continuo, no un día sí, 3 días, no. Todos los días es empezar a cambiar el diálogo interno, que es el que nos complica. Y sobre todo saber que tenemos nosotros el control de la mente, no la mente nos controla a nosotros, porque es que mucha gente te dice, no, yo no puedo controlar mis emociones. Eso es como decir, yo no puedo controlar el coche en el que voy, el coche me controla a mí. No, eso es ridículo. Nosotros tenemos el control del coche. El coche seríamos nosotros, ¿no? Nuestra mente. Al entender eso y al cambiar el enfoque, repito una vez más, al cambiar el enfoque y centrarnos en lo que podemos dar y no en lo que estarán pensando de nosotros, que aparte no somos el centro del universo, no está la gente pendiente continuamente de nosotros. Al cambiar el enfoque cambia todo, casi mágicamente. Bueno, y como siempre les digo, si les gusta, compartan, dejen comentarios, denle me gusta y búsquenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, Vida Sin Límites. Y bueno,
Sin más, lo dejo hasta el próximo videoclip y espero que les sea útil. Gracias.